Quiero invitarles a abrir sus Biblias en 1 capítulo 5. Vamos a leer todo el capítulo 5, el capítulo 6 y el primer versículo del capítulo 7. Dice así la palabra de nuestro Dios. Después de haber capturado el arca de Dios, los filisteos la llevaron de Ebenezer a Asdod. Los filisteos tomaron el arca de Dios, la introdujeron en el templo de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando los de Asdod se levantaron temprano al día siguiente, he aquí que Dagón estaba caído en tierra sobre su rostro, frente al arca del Señor. Entonces tomaron a Dagón y lo pusieron otra vez en su sitio. Pero al levantarse temprano al día siguiente, he aquí que Dagón estaba caído en tierra sobre su rostro, frente al arca del Señor, y la cabeza y las manos de Dagón estaban cortadas sobre el umbral. Solo el tronco le había quedado a Dagón. Por esta razón los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta el día de hoy. La mano del Señor se agravó contra los de Asdod, los asoló y los hirió con tumores, tanto en Asdod como en sus territorios. Al ver esto, los hombres de Asdod dijeron: que no se quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre Dagón nuestro Dios. Entonces mandaron reunirse con ellos a todos los gobernantes de los filisteos y les preguntaron: ¿qué haremos con el arca del Dios de Israel? Ellos respondieron: que el arca del Dios de Israel sea trasladada a Gat. Y trasladaron el arca del Dios de Israel. Pero aconteció después que la habían trasladado, que la mano del Señor fue contra la ciudad, ocasionando gran pánico, e hirió a los hombres de la ciudad desde el menor hasta el mayor, de modo que aparecieron en ellos tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y sucedió que cuando el arca de Dios llegó a Ecrón, los de Ecrón dieron voces diciendo: han trasladado hasta nosotros el arca del Dios de Israel, para que nos haga morir a nosotros y a nuestro pueblo. Entonces mandaron a reunir a todos los gobernantes de los filisteos y dijeron: envíen el arca del Dios de Israel y que vuelva a su lugar, no sea que nos mate a nosotros y a nuestro pueblo. Pues había pánico de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había agravado allí. Los hombres que no habían muerto fueron llagados con tumores y el clamor de la ciudad subía hasta el cielo. El arca del Señor estuvo en tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos llamaron a los sacerdotes y adivinos y les preguntaron: ¿qué haremos con el arca del Señor? Dennos a conocer cómo la hemos de enviar a su lugar. Ellos respondieron: si envían el arca del Dios de Israel, no la envíen sola, sino más bien envíenle una ofrenda por la culpa. Entonces serán sanados y entenderán por qué su mano no se apartó de ustedes. Ellos preguntaron: ¿cuál será la ofrenda por la culpa que le hemos de enviar? Ellos respondieron: darán 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, conforme al número de los gobernantes de los filisteos, porque la misma plaga los ha afligido a todos ustedes y a sus gobernantes. Hagan pues figuras de sus tumores y de los ratones que destruyen la tierra, y den gloria al Dios de Israel. Quizás aligere el peso de su mano sobre ustedes, sobre sus dioses y sobre su tierra. ¿Por qué endurecen su corazón como los egipcios y el faraón endurecieron su corazón? Después que él se había mofado de ellos, ¿no los dejaron ir y se fueron? Hagan pues una carreta nueva, luego tomen 2 vacas que estén criando, sobre las cuales no haya sido puesto yugo. Aten las vacas a la carreta y hagan volver sus terneros detrás de ellas al corral. Tomen luego el arca del Señor y pónganla sobre la carreta. Pongan junto a ella en una caja los objetos de oro que le han de dar como ofrenda por la culpa y déjenla ir. Entonces miren, si sube a Bet-Semes por el camino hacia su territorio, donde entonces el Señor quien nos ha hecho este mal tan grande. Si no, nos convenceremos de que no fue su mano la que nos hirió, sino que nos ha sucedido por casualidad. Y los hombres lo hicieron así. Tomaron 2 vacas que estaban criando, las ataron a la carreta y encerraron sus terneros en el corral. Luego pusieron sobre la carreta el arca del Señor y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores.
Entonces las vacas se fueron de frente por el camino de Bet-Semes. Iban por el camino, mugiendo mientras iban, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Y los gobernantes de los filisteos fueron tras ellas hasta la frontera de Bet-Semes. Los habitantes de Bet-Semes estaban segando el trigo en el valle, y alzando sus ojos, divisaron el arca y se alegraron al verla. La carreta llegó al campo de Josué de Bet-Semes y se detuvo allí, porque había una gran piedra. Entonces ellos partieron la madera de la carreta y ofrecieron las vacas en holocausto al Señor. Los levitas bajaron el arca del Señor y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban los objetos de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Aquel día los hombres de Bet-Semes hicieron holocaustos y ofrecieron sacrificios al Señor. Cuando los 5 gobernantes de los filisteos vieron esto, regresaron a Ecrón el mismo día. Los tumores de oro que los filisteos dieron al Señor como ofrenda por la culpa fueron 1 por Asdod, 1 por Gaza, 1 por Ascalón, 1 por Gat y 1 por Ecrón. También los ratones de oro fueron según el número de todas las ciudades filisteas de los 5 gobernantes, tanto las ciudades fortificadas como sus aldeas sin muros. La gran piedra sobre la cual colocaron el arca del Señor está en el campo de Josué, de Bet-Semes, hasta el día de hoy. Entonces Dios hirió a algunos de los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca del Señor. Hirió a 70 personas del pueblo, y el pueblo hizo duelo porque el Señor los había herido con una plaga tan grande. Los hombres de Bet-Semes dijeron: ¿Quién podrá estar delante del Señor, este Dios santo? ¿Y a quién irá desde nosotros? Entonces enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim y dijeron: Los filisteos han devuelto el arca del Señor, desciendan y súbanla al lugar de ustedes. Los hombres de Kiriat Jearim vinieron, subieron el arca del Señor y la llevaron a la casa de Abinadab, en la colina. Luego consagraron a su hijo Eleazar para que guardara el arca del Señor. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Y pedimos, Señor, la iluminación de tu Santo Espíritu para poder entenderla, para poder captar su verdadero significado. Y obra tú, Señor, en nosotros, transformándonos y dándonos el conocimiento santo y salvador que tanto necesitamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Dios tiene rivales? Quiero decir, ¿hay alguien que pueda desafiar al Señor? ¿Existe algún ser en el universo que se le compare? Bueno, si el Dios en quien creemos es el Todopoderoso que se revela en la Biblia, claramente la respuesta a cada una de estas preguntas es un rotundo no. La semana pasada vimos que Dios cumplió su juicio sobre la casa de Elí. Los 2 hijos impíos del viejo e ineficaz sacerdote murieron el mismo día a manos de los filisteos, tal como el Señor lo había anunciado por medio de este misterioso hombre de Dios. Pero como mencionamos la semana pasada, no solamente Israel fue humillado ese día, sino que también Dios mismo tuvo que soportar la humillación por el bien de su pueblo. Aunque en ese momento, obviamente, el pueblo no entendió que todo lo que estaba sucediendo era para su bien. En el texto de hoy vemos lo que sucedió con los filisteos y con el arca del pacto. Estos capítulos registran una historia muy interesante e incluso un poco irónica. Los vencedores toman el arca del pacto y la llevan cautiva. Una clara señal de que según ellos habían vencido al Dios de Israel. Y pusieron el trofeo en el templo de Dagón, uno de sus ídolos, como una forma de decir: nuestro Dios Dagón sometió al Dios de los hebreos, ese famoso Dios que había destruido a los egipcios, fue vencido por nuestro Dios. Seguramente los filisteos pensaron: nosotros sí que somos poderosos, nosotros no tenemos rival. Pero la historia nos presenta un desenlace bastante dramático. Dios humilla al ídolo pagano y castiga a los filisteos con mortandad. Es tal la desesperación de los filisteos que finalmente resuelven devolver el arca a Israel. Toda esta historia es acerca de la supremacía del Señor. No hay rival para el Señor, pues Él es el soberano de toda la tierra. Con esto presente, el tema
de nuestro sermón en esta mañana es Dios contra los ídolos. Y la primera cosa que nos demuestra este texto es la supremacía del Señor. La supremacía del Señor. El capítulo 5 nos dice que una vez que los filisteos vencieron en la batalla en Ebenezer, trasladaron el arca de Jehová al templo de Dagón. Dagón probablemente era un ídolo de la vegetación o un ídolo del grano y fue ampliamente adorado en Mesopotamia y en Ugarit. Ahora, al hacer esto, al trasladar el arca del pacto de Jehová al templo de Dagón, los filisteos querían destacar algo. Jehová era el Dios vencido y fue traído en presencia de Dagón, el Dios vencedor. Pero algo inesperado sucedió, nos dice el texto. Cuando se levantaron al día siguiente y fueron al templo de Dagón, hallaron la imagen de Dagón postrada en tierra delante del arca de Jehová. Primera ironía que nos demuestra el texto. El Dios vencedor está postrado delante de Jehová. Por lo tanto, ¿qué hicieron los filisteos? Nos dice el verso 3 del capítulo 5. Ellos levantaron a Dagón y lo pusieron otra vez en su sitio. Pero la mañana siguiente, nos dice el texto, nuevamente hallaron a Dagón postrado delante del arca de Jehová, pero esta vez la cabeza de Dagón y las manos de Dagón estaban cortadas. Solo había quedado el tronco de la imagen. Y con esto el autor nos quiere mostrar que el Dios supuestamente vencedor había sido derrotado por el Dios supuestamente vencido. Pero el Dios supuestamente vencido derrotó al Dios supuestamente vencedor en el territorio de éste. Qué ironía entonces encontramos en estos primeros 5 versículos del capítulo 5 de 1 de Samuel. Vemos el homenaje rendido a Dagón al traer el arca del pacto. Después vemos la impotencia de Dagón, 2 veces postrado delante del arca de Jehová. Y finalmente vemos la destrucción de Dagón, su cabeza y sus manos cortadas. Pero notemos que Dios no quiere que nos riamos de esta situación solamente, aunque es bastante cómica. Lo que Dios quiere transmitir es que, a diferencia de Dagón, Dios no necesita que los hombres lo levanten, lo tomen, lo carguen. Jehová él puede luchar contra los filisteos solo, sin la ayuda de nadie. No necesita que su pueblo lo levanta. Él mismo va a traer el arca de vuelta. Ironía sí, nos presenta el texto, pero es una ironía pedagógica que nos enseña ¿qué cosa? La autosuficiencia, la supremacía del Señor. Pero a la vez es una ironía bastante solemne. ¿Qué quiero decir? No pienses que puedes manipular al Dios viviente como un amuleto de la suerte para tu propia conveniencia. Y no pienses también que Dios necesita de ti, necesita que tú lo tomes, necesita que tú lo levantes para que Él pueda subsistir. El episodio no solo les enseña a los filisteos la supremacía de Jehová sobre Dagón, sino que también instruye a Israel para que entiendan que tal supremacía es completamente independiente de su pueblo. Jehová no es como Dagón y como todos los demás ídolos, un Dios indefenso que necesita ser levantado, necesita ser protegido, necesita ser sostenido por sus adoradores. Fíjense que el peligro para nosotros los cristianos de hoy es que podamos pensar como los paganos ignorantes. ¿En qué sentido? Nosotros miramos a estos paganos y decimos, no, nosotros no somos como ellos, no somos tan supersticiosos como ellos. Por lo tanto, estos textos solo tienen interés histórico para nosotros. Pero ojo, la iglesia tiene su propia mentalidad pagana. Y nosotros debemos tener cuidado con la arrogancia que proyecta a Jehová a la imagen de Dagón. ¿Qué quiero decir? Dios no nos necesita.
Dios no necesita de nosotros. Y esa sí que es una gran noticia. Dios subsiste por sí mismo. Dios es supremo. Dios no necesita del ser humano. Dios no necesita de ti. Dios no necesita de mí. Él es supremo. Pero además de la supremacía del Señor, el texto nos muestra el juicio del Señor. El juicio del Señor. Dios no solo humilla y descuartiza a los ídolos que se levantan contra Él, sino que también Dios juzga a las personas que adoran y sirven a tales ídolos. Los primeros filisteos que sintieron la ira de Dios fueron los del pueblo de Asdod, como nos dice el verso 6. La mano del Señor se agravó contra los de Asdod, los asoló y los hirió con tumores, tanto en Asdod como en sus territorios. El texto nos dice que Dios los hirió con tumores. Hay algunos comentaristas que estiman que probablemente se trató de la peste bubónica transmitida por los ratones. Ahora, estos tumores provocaron tal consternación en los filisteos que ellos dijeron, verso 7, que no se quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre Dagón nuestro Dios. Fíjense que están diciendo los filisteos, ni Dagón, ni nosotros los filisteos podemos hacerle frente al Dios de Israel. Hubo entonces una reunión entre los gobernantes y decidieron pasar el arca desde Asdod a Gat. Y después desde Gat fue a Ecrón. Y finalmente los filisteos llegan a la conclusión, verso 11, envíen el arca del Dios de Israel y que se vuelva a su lugar, no sea que nos mate a nosotros y a nuestro pueblo. ¿Cuál fue el consenso? Devolvamos el arca a Israel. Fíjense que los incrédulos siempre tratan de evadir la ira de Dios sin volverse a Dios. 7 meses de miseria, nos dice el verso 1 del capítulo 6, convencieron a los filisteos de que ya habían tenido suficiente dolor a causa del arca. Y ojo que el número 7 en la Escritura siempre representa plenitud. Es como si dijera, ya cuando el dolor era insoportable, ya cuando no podían soportar más, recién ahí decidieron enviar el arca de vuelta. Pero ellos no estaban convencidos de que debían volverse al Dios de Israel y honrarlo. En lugar de eso, decidieron deshacerse del arca y de ese modo ellos esperaban inducir a Jehová a que los dejara en paz. Matthew Henry, este famoso comentarista, él dice, los corazones carnales, cuando se afligen bajo los juicios de Dios, preferirían, si fuera posible, alejarlo de ellos que entrar en un pacto y comunión con Él. Los impíos siempre han hecho lo mismo. Prefieren alejar a Dios de ellos en vez de volverse a Dios, de volcarse a Dios en fe y arrepentimiento. Ahora, el método por el cual los filisteos buscaron aliviar el juicio de Dios también nos da una idea de la tragedia de su incredulidad. Es cierto que se esforzaron por aplacar la ira de Dios. Es cierto que ellos tenían un cierto sentido del eterno poder y deidad de Dios. Pero en ningún momento se preocuparon con preguntar cómo debía ser adorado este Dios, cómo debían aplacar la ira de Dios. Si no conocían los rituales del culto de Israel, habría sido fácil averiguarlo preguntándole a algún sacerdote. Pero ellos no hicieron eso. ¿Por qué? Porque ellos pensaron que podían acercarse a Dios en sus propios términos, de su propia manera, según sus propias ideas. No estaban dispuestos a renunciar ¿a qué? A su autonomía y tampoco estaban dispuestos a renunciar a su sistema religioso. Y esta es una característica de toda respuesta incrédula a Dios. Esto sigue siendo cierto si la persona es budista, si la persona es judía, si la persona es un cristiano nominal o si la persona es un marxista.
La incredulidad en todas sus formas es una religión que se justifica a sí misma. Cualquier intento de agradar a Dios o cualquier Dios con minúscula que esté a la vista es inevitablemente un ejercicio de agradarse a uno mismo, es decir, buscar justificación y paz mental sin ningún cambio de opinión acerca del único Dios vivo y verdadero. La incredulidad probará cualquier cosa: religiones falsas, ocultismo, meditación trascendental, menos la verdad de Dios. Entonces, en lugar de una expiación genuina por el pecado mediante el derramamiento de sangre que hicieron los filisteos, ofrecen una recompensa con grotescas baratijas de oro. En lugar de los sacrificios de un espíritu quebrantado y de un corazón contrito, se aferran sin ningún tipo de vergüenza a sus supersticiones paganas y esperan que Dios se vaya, que Dios los deje en paz. Vemos en primer lugar la supremacía de Dios, en segundo lugar el juicio de Dios y en tercer lugar la santidad de Dios. El regreso del arca a Israel marca una transición muy importante en la narrativa, aunque el tema del juicio nosotros vemos que continúa. Y ahora es Israel los que experimentan o el que experimenta el juicio del Señor. El golpe del Señor, el juicio del Señor, caerá tanto sobre los filisteos paganos como sobre su pueblo del pacto, especialmente cuando el pueblo del pacto viola la santidad del Señor. Y la mano de Dios descendió con tanta fuerza sobre los filisteos, de la misma forma como lo hizo sobre los habitantes de Bet-Semes. Y estas personas, que eran judíos, que formaban parte del pueblo de Dios, deberían haber tenido mayor conocimiento. Sin embargo, ¿qué nos dice el verso 19 del capítulo 6? Ellos miraron dentro del arca del Señor. Por lo tanto, el Señor hirió a 70 personas del pueblo. ¿Cuál fue el pecado de los habitantes de Bet-Semes? Bueno, podríamos decir que su gran pecado fue la pérdida de reverencia. La pérdida de reverencia. Esto hizo que ellos miraran al arca y tuvieran curiosidad acerca de su contenido y decidieron abrirla. Pero el arca no era una pieza que debía provocar curiosidad. El arca era un símbolo del pacto de salvación de Dios con su pueblo. Por tanto, debía ser tratada con reverencia. El punto principal de esta parte del capítulo 6 parece centrarse obviamente en la santidad del Señor. Porque su santidad fue ofendida, Jehová acabó con los ofensores. Es posible que aprendamos demasiado tarde la lección de que el Dios celoso de Israel no es indiferente a nuestra indiferencia. ¿Podría el juicio caer sobre nosotros por la misma razón? No porque cometemos algún acto flagrante de iniquidad, sino porque caemos en otro pecado. ¿Cuál? Carecer de pasión por adorar a Dios, carecer de deleite en la presencia de Dios, carecer de reverencia delante del Señor. Quizás nuestras mayores transgresiones hoy no sean activas, sino más bien pasivas, dejar de hacer lo que debemos hacer. Y los hombres de Bet-Semes ciertamente responden al desastre que Jehová les infligió. Y su respuesta, como nos indica el verso 20, consistió en dos preguntas. La primera pregunta era correcta: ¿quién podrá estar delante del Señor, este Dios santo? Pero la segunda pregunta, notamos que ellos se desvían y dice: ¿a quién irá desde nosotros?
Parece un poco extraño el texto, pero el sentido literal es el siguiente. Nadie está a salvo en la presencia del Señor, este Dios santo, a quien podemos enviárselo para deshacernos de él. Fíjense la reacción de los habitantes de Bet-Semes. Miren lo que el Señor hizo. En vez de caer delante de él en humillación, en arrepentimiento, y dice, tenemos que deshacernos de esta arca. Tenemos que mandar lejos a Dios. Y fíjense que años más adelante, en la región de Gadara, los gadarenos van a presentar la misma solución por miedo al poder de Jesús, ese poder que restaura a las personas, ese poder que destruye cerdos. Y la única opción que vieron los habitantes de esa región, de los gadarenos, fue rogarle a Jesús que se fuera de sus contornos. Y aquí también en Bet-Semes, sin autoexamen, sin indagar en sus corazones, el arca y el poder de Jehová debían ser removidos, debían salir de sus territorios. El pueblo de Dios hoy ya no tiene el arca del pacto, pero podemos caer en el mismo modo de pensar que los habitantes de Bet-Semes. Podemos olvidar que el Señor es santo y que Él no se ajusta a nuestra expectativa de un Dios tolerante. Fíjese, nuestra cultura no nos ayuda a romper con esa imagen del Dios tolerante. Nuestra cultura proclama que Dios debe ser la esencia misma de la tolerancia, que es más amistoso que santo, que es el de arriba, en lugar de ser un Padre amoroso, un Dios todopoderoso. Fíjense, si nosotros tenemos stickers en nuestros autos que dicen Dios es mi copiloto, tenemos plena seguridad de que no hemos visto al Rey, de que no hemos visto a Jehová de los ejércitos, porque Él no es mi compadre, Él es el Señor, santo, santo, santo. Como señaló Jonathan Edwards, la ausencia de temor piadoso significa una falta de conocimiento de Dios. Nosotros necesitamos aceptar solo la mitad de la actitud de los habitantes de Bet-Semes, porque hay un sentido en que es peligroso estar en presencia de Dios. Pero no debemos desear que Dios se aleje de nosotros como ellos lo hicieron. Debemos considerar la presencia de Dios como nuestro supremo gozo, pero también como nuestro supremo peligro. Las dos cosas a la vez. Esto no significa que nosotros no podemos tener intimidad con Dios, pero sí significa que no podemos tomar a Dios a la ligera. La intimidad con Dios nos lleva a poder decirle Padre y al mismo tiempo temblar en su presencia. Porque ¿cómo temblamos al saber que somos amados por Dios? Déjenme concluir con algunas aplicaciones. En primer lugar, Dios no puede ser derrotado. Dios no puede ser derrotado. Existen muchos dioses falsos hoy. No son tan evidentemente grotescos como era Dagón, pero nuestros dioses no son menos falsos, aunque sean más sofisticados. Así como los filisteos estaban ansiosos por hacer sonar la sentencia de muerte de la nación de Israel y del Dios de Israel, los devotos de los dioses falsos de la actualidad también están ansiosos por hacer lo mismo con el cristianismo y con Dios. A menudo parece que el cristianismo está en sus últimos días y que Dios ha sido conquistado. Pero muchos se han apresurado a anunciar la muerte del cristianismo y han descubierto que sus informes acerca de la muerte del cristianismo fueron prematuros. Por ejemplo, el gran filósofo Voltaire, filósofo francés que murió en 1778, él dijo que después de su muerte el cristianismo se extinguiría en 100 años. Es irónico saber que la Sociedad Bíblica de Ginebra haya utilizado su imprenta y su casa para publicar decenas de Biblias solamente 50 años después de su muerte.
Él había dicho, en 100 años se extingue el cristianismo, en 50 años después de su muerte, en su misma casa, con su misma imprenta, la Sociedad Bíblica de Ginebra producía Biblias, imprimía Biblias. Otro ejemplo de esto es el edicto del emperador romano Diocleciano en el año 303 después de Cristo, que él pedía la destrucción de los cristianos, pedía también la destrucción de la Biblia. 25 años después, su sucesor Constantino le encargó a Eusebio que preparara 50 Biblias a expensas del gobierno. Estos episodios y muchos otros llevaron a Bernard Ramm a decir lo siguiente: 1000 veces se ha sonado la sentencia de muerte de la Biblia, se ha formado la procesión fúnebre, se ha grabado la inscripción en la lápida y se ha leído el obito. Pero de alguna manera el cadáver nunca se queda quieto. ¿Cuánto debería animar estas cosas a todo creyente en Jesucristo? No importa cuán sombríos sean nuestros tiempos, cuán oscuros, cuán tenebrosos, no importa cuán avergonzadas seamos las ovejas del Señor. La causa de Dios finalmente triunfará. Segunda aplicación, lo que significa estar delante de Dios. Tenemos que entender lo que significa estar delante de Dios. Tenemos que decir que los residentes de Bet-Semes entendieron el punto. Después de que su pérdida de reverencia los llevó a un juicio severo, ellos preguntaron, ¿quién podrá estar delante del Señor, este Dios santo? Dios es santo y ha dejado en claro que solo las personas santas podrán estar en su presencia. Y esto significa que nosotros tenemos un enorme problema. Aquí está Dios exigiendo santidad y aquí estamos nosotros con nuestros pecados. De hecho, ¿cómo pueden los impíos, los pecadores, los inmundos como nosotros, comparecer delante de un Dios santo? Bueno, la respuesta a esto es que solo podemos hacerlo por medio de Jesucristo. Él vivió la vida justa que nosotros no hemos podido vivir. Él tiene la santidad que Dios exige y esa santidad se imparte a los que reciben a Jesús como el Señor y el Salvador de sus vidas. Y como última aplicación, Dios preserva su causa. Dios preserva su causa. ¿No es fascinante que Dios no necesitara ninguna ayuda para traer el arca de regreso a Israel? Tenemos la tendencia de pensar que Dios necesita de nosotros, pero Dios no nos necesita. Nuestro inmenso privilegio es que Dios nos use como instrumentos para hacer su voluntad, pero Él no nos necesita. Para aquellos que piensan que Dios necesita que defendamos su honor, eliminando el escándalo de la cruz, bueno, que ellos escuchen. Dios no nos necesita. Él hará su obra prosperar. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos recuerdas una vez más que tú eres el Dios supremo, soberano absoluto sobre todo el universo. Y tú eres un Dios santo, completamente alejado del pecado y que exiges santidad. Pero gracias también, Señor, porque nos has dado a Jesús, quien es el único mediador entre Dios y los hombres. Y solamente en su nombre podemos ser salvos. Es por medio de Jesús que nosotros clamamos, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a entender tu supremacía. Ayúdanos a entender que tú no necesitas de nosotros, pero nosotros necesitamos desesperadamente de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.